Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla y tendré el gusto de presentarles el curso de Inteligencia Artificial con Python. Esta es nuestra primera clase y el día de hoy veremos qué es Python, un concepto breve de lo que es la inteligencia artificial y desarrollaremos a nuestro primer robot. Para comenzar, hablemos de Python. Python es un lenguaje de alto nivel de programación caracterizado por su legibilidad en su código, es sencillo de interpretar y ejecutar. Este ha adquirido un mayor nivel de popularidad debido al desarrollo de nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial, el cual se centra en crear sistemas capaces de reconocer patrones y tomar decisiones de forma autónoma a partir del aprendizaje de datos y mejorar su rendimiento con el tiempo sin intervención humana directa. Y bien, ya que vamos sentando las bases, pasamos a la parte práctica. Para el desarrollo del ejercicio pasamos a Google Colab, el cual será el entorno donde estaremos desarrollando nuestros códigos. Primero, lo que vamos a hacer será cambiar el nombre del título de nuestra libreta. Entonces, nos posicionamos de este lado para renombrarlo con el nombre Jairo Demo. Listo. Ahora nos colocamos en la primera celda en la que primero comenzaremos instalando la librería. Para ello, colocamos el siguiente código. Bien, ahora vemos que no nos ha colocado ningún mensaje de error. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos ahora sí a importar la librería y vamos a visualizar la versión que se instaló. Muy bien, ahora, para comenzar como tal con el ejercicio, vamos a colocar la librería de Jairo y además Jairo cuenta con una sublibrería llamada Simulator. Esta nos va a permitir crear tanto el entorno, la simulación donde estará nuestro robot, como tal, crear nuestro propio robot, ¿vale? Además de crear o importar esta librería y esta sublibrería, vamos a importar la librería Math, que nos permitirá hacer cálculos matemáticos, ¿vale? Vale, ahora vamos a colocar una función que contiene esta librería, el cual nos va a permitir declarar o definir el espacio donde estaremos haciendo nuestra simulación. Esto lo pondremos en una variable llamada sim, ¿vale? Muy bien, ahora, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de declarar nuestra variable sim y en ella tenemos una función donde estaremos colocando o definiendo nuestra simulación, tanto el espacio donde estaremos colocando a nuestro robot, como tal cual crear a nuestro robot, ¿vale? Entonces, vamos a definir las características que va a tener este mundo o este espacio o la simulación en sí, donde estará nuestro robot. Entonces, vamos a hacer una función llamada world, en donde le asignaremos como parámetro la simulación o la variable que acabamos de crear llamada sim. Y a continuación vamos a poner dentro de esta función una serie de características que tendrá nuestro mundo o nuestra simulación, ¿vale? Voy a escribirlo y a continuación vamos a hablar parte por parte sobre esto. Vale, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Tenemos una función llamada def que nos permite crear funciones dentro de Python, ¿no? Entonces nosotros creamos una función llamada mundo en la que como parámetro le vamos a colocar sim, ¿vale? En este mundo vamos a definir algunas características que contendrá. Entre ellas, nosotros definimos un espacio de 5 por 5 con este color de fondo. Además, añadimos una pequeña caja color púrpura que más adelante vamos a visualizar. Y por último, añadimos dos fuentes de luces, ¿vale? Más adelante vamos a visualizar cómo se ve nuestro mundo, pero primero vamos a estar creando estos entornos y después definimos a nuestro robot, ¿vale? Ahora, para definir o para invocar como tal nuestra función que acabamos de crear,
vamos a colocar la función ya declarada y le pasamos el parámetro de sim. Permíteme escribirlo y te muestro cómo se hace. Ejecutamos primero la línea. Y bien, no nos marcó ningún error. Ahora sí, añadimos otra celda de código en donde ahora sí podemos traer la función definida llamada world y le pasamos la variable sim, que es el mundo o la instancia de la simulación definida, ¿vale? Ahora bien, a continuación vamos a escribir o vamos a declarar las funciones, tanto características físicas que tendrá nuestro robot, como la parte de la movilidad o el cerebro, ¿vale? Entonces, permítanme escribir todo el código con el que estaremos trabajando y después les estaré explicando. Vale, ¿qué es lo que acabamos de hacer? La librería Gyro cuenta con una función llamada Pioneer, el cual nos va a permitir crear a nuestro robot. Ahora bien, ¿qué es lo que acabamos de hacer? A partir de las características del elemento principal o de la clase principal llamada Pioneer, vamos a hacer a su descendiente llamada MyPioneer. Aquí lo que vamos a hacer es, a partir de las características que tiene Pioneer, vamos a sacar su descendiente colocando nosotros ciertas características que queramos que tenga específicamente. Es decir, nosotros queremos colocarle a la descendiente o a la clase hija este par de dispositivos o elementos físicos a partir de los elementos que contenga MyPioneer, ¿vale? Esto se le llama herencia, que es un proceso muy común en programación orientada a objetos, que a partir de un elemento, que es MyPioneer en este caso, que es el elemento principal o el elemento padre, este pueda tener elementos hijos, ¿vale? A partir de cierto elemento, de cierta clase, tenga descendientes que compartan ciertas características. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de añadir dos elementos físicos que tenga nuestro robot. Primero, un sensor frontal y segundo, un sensor de luz, ¿vale? Igualmente, podemos añadirle otros elementos como una cámara o un gripper, ¿vale? Pero en este caso solamente vamos a trabajar con estos dos elementos o estas dos características. Seguidamente, esto es muy importante. Vamos a hacer que de manera aleatoria nuestro robot pueda moverse en cualquier parte dentro del eje Y y dentro del eje X. Es por ello que nosotros importamos la librería random para que nuestro robot de manera al azar se mueva una posición, ya sea hacia el eje Y o hacia el eje X, ¿vale? Entonces, acabo de ejecutarlo y vemos que no tiene ningún error. A continuación, vamos a visualizar nuestro robot creado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una variable llamada robot y le vamos a pasar la clase que acabamos de crear, ¿vale? Entonces, a continuación, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar la variable robot, le voy a pasar las características que acabamos de definir de MyPioneer y además le voy a colocar los parámetros que definimos en esta línea, ¿ok? Vale, ¿qué es lo que acabamos de hacer? En una variable llamada robot, nosotros le pasamos los elementos o los parámetros definidos que colocamos aquí en nuestra función definida o en la clase MyPioneer, ¿vale? Que es el nombre de nuestro robot, las coordenadas donde queremos que esté ubicado, 2.5 metros en X, 4.5 metros en y por último colocamos el ángulo en el que estará girado nuestro robot, ¿vale? Y finalmente colocamos la variable robot, que es la que nos va a permitir visualizar a nuestro robot.
Y bueno, con este ejemplo sencillo hemos visto que desarrollar un robot en Python es más fácil de lo que hubiéramos imaginado, gracias a la sintaxis que nos ofrece Python. Poco a poco nos iremos introduciendo a la inteligencia artificial y paso a paso estaremos viendo una serie de ejemplos que nos ayudarán a complementar los conocimientos que estaremos adquiriendo a lo largo del curso. Espero que te haya gustado la clase de hoy. Nos vemos pronto.